¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este servicio para jóvenes y esperamos que pasen un buen tiempo. Vayan por su familia, tráiganse a alguien, jálate a un hermano, un amigo, si tienes a alguien cerca que su sana distancia te permita convivir, y tráete también a la tía, a la abuelita, ¿por qué no?, para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué te parece si oramos para poner este tiempo y este espacio en manos de Dios? Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad y este espacio que tenemos para recibir de tu palabra, Señor. Sabemos lo importante que es, y en estos tiempos difíciles queremos ser un ejemplo de hijos tuyos. Queremos seguirte reflejando, seguir aprendiendo de ti, Señor. Y si bien no se puede ahorita estar en un salón y convivir juntos, podemos seguir aprendiendo de tu palabra a través de estos medios, y te agradecemos por ello, Señor. Gracias porque podemos aprender de ti. Te amamos, Señor Jesús, y ponemos en tus manos la vida de cada uno de los jóvenes que tiene a bien el escuchar este servicio. Señor Jesús, te bendecimos, te amamos, te adoramos y queremos seguirte agradando también con nuestra acción, con nuestras acciones y nuestra manera de aprender de ti. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Y por qué no te preparas para alabar a Dios? Vamos a tener un tiempo de alabanza y vamos a demostrar, aunque sea ahí en donde estemos, que seguimos siendo iglesia, que seguimos siendo hijos de Dios. Y bienvenido a este servicio para jóvenes. Que Dios te bendiga. Qué bueno que podamos estar juntos de nuevo para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cadenas ya no habrá, su pueblo le alabará, pues quien detiene al poderoso. Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán, todos ante él se postrarán. Él ha venido a libertad, y quien detiene al poderoso. Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán, todos ante él se postrarán. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso?
nuestro camino y sabemos que permanecerá para siempre y tus palabras nunca pasarán. Por eso hoy te cantamos y alabamos en tu nombre. Esperamos que hayas disfrutado este tiempo de alabanza y es tiempo de seguir alabando a Dios, esta vez con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y para esto te quiero recordar una historia que aparece en Primera de Reyes 17. En el versículo 8 nos narra la historia de Elías con la viuda de Sarepta. Y yo me acuerdo la primera vez que leí esta historia que me enojé, porque se me hizo muy egoísta la actitud de Elías. Si recordamos, es cuando Elías le pide a una viuda que le dé de tomar. Ella accede y le trae de beber y él le pide que también le dé pan para comer. La viuda le menciona que no tiene más que lo que iba a comer ella y su hijo y se iban a dejar morir después de esto porque el hambre era grande en aquella época. Elías le dice, está bien, ve y prepara esa torta cocida, ese panecito, pero dame a mí primero y luego comes tú.
Yo me acuerdo que me enojé cuando lo leí porque no entendía que Elías estaba representando al Señor. Elías era una figura que Dios mandó y lo que representaba era que primero se le da a Dios y luego a nosotros. ¿No sería lo normal para ti y para mí si tuviéramos hijos el darle a alguien más antes de darle a nuestros hijos? Pero con Dios hay que entender que todo lo que tenemos viene de Él, que Él es primero, que a Él se le da primero y lo que tú siembras cosechas. Que cuando Dios pide algo de nosotros no es porque Él necesite algo de nosotros, es porque nos quiere dar algo. Cuando Jesús le pedía a alguien agua, no era porque necesitara agua, era Jesús. Podía hacer un popote de 3 metros y sorber directo del pozo. Era porque Él quería ofrecerles el agua viva. De la misma manera, cuando Dios pide de nosotros las ofrendas, los diezmos, que demos algo de las muchas bendiciones que tenemos, no es porque Él lo necesite, es porque nosotros necesitamos lo que Él nos puede dar. Además, es una herramienta para bendecir al cuerpo, para bendecir a la iglesia, para que estas transmisiones sigan siendo posibles. Así que, ¿qué te parece si oramos y agradecemos por las cosas que tenemos y ponemos en manos de Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas? Señor Jesús, te agradecemos por todas las cosas que tú nos das. Te agradecemos porque somos bendecidos infinitamente con múltiples cosas que tú nos proporcionas. Y el día de hoy, el ser jóvenes no queremos que sea un impedimento para reflejar nuestro amor a ti, para reflejar nuestro agradecimiento, para sembrar en tu obra, Señor, para demostrarte que tú eres primero. Queremos reflejar un corazón agradecido, un corazón humilde, un corazón bondadoso, un corazón que dé antes de esperar recibir. Y Señor Jesús, te agradecemos porque sabemos que tú te dejas incluso probar en esta área. Sabemos que tú abres la ventana de los cielos y derramas bendición sobre nosotros. Pero hoy, por arriba de pedirte pruebas, estamos dispuestos a ser probados nosotros en esta área. A nosotros reflejar un buen corazón, dándote con un corazón limpio, puro, agradecido, gozoso, no sufriendo el dar las ofrendas, sino disfrutando que podemos ser parte de tu obra, que podemos bendecir, pero por arriba de eso, que podemos entregar en tus manos algo de las muchas bendiciones que tú nos das. Te amamos, Señor Jesús, y en tu nombre oramos y damos y depositamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En tu nombre poderoso oramos, amén y amén. Hermano, pues ahora vamos a pasar a la palabra de Dios. Ahí en donde estás, agarra tu Biblia, prepárate un cuadernito, una pluma para tomar nota y vamos a escuchar la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor César González. Que Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos a este servicio de jóvenes. Me da mucho gusto estar con ustedes y vamos a continuar en esta ocasión revisando el capítulo 16 del libro de los Hechos. Acerquen por ahí su Biblia, pónganse en un lugar donde puedan apuntar también, tomar notas en su cuaderno y vamos a estar viendo Hechos capítulo 16 a partir del versículo 16 y hasta el versículo 34 en un tema que se titula Un milagro en la cárcel, un milagro en la cárcel. La clase pasada estuvimos revisando cómo fue que el apóstol Pablo junto con Silas llegan a la ciudad de Listra y ahí en Listra encuentran a un joven llamado Timoteo. Y Timoteo era de mamá judía y de papá griego, entonces Pablo lo circuncida para que los judíos lo aceptaran, ¿verdad? Y de esta manera lo adopta como un hijo espiritual Pablo, lo prepara como pastor, ¿verdad? Y más adelante Timoteo llegó a ser pastor en la iglesia de Éfeso. Después de esto, Pablo lleva consigo a Silas y a Timoteo a su segundo viaje misionero. Dice el versículo 6 que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí Asia se refiere a la actual Turquía.
al Asia Menor. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. En otras palabras, Pablo en este viaje quiso introducirse a Turquía. Él quería ir a las ciudades interiores de Turquía, como Sardis, Filadelfia, Laodicea, etcétera. Pero el Espíritu Santo les impide a Pablo y a su equipo introducirse al Asia Menor y los envía a Macedonia. Macedonia era un área, era un territorio en la Grecia continental. Entonces, el Espíritu Santo quería que fueran a Grecia, a Europa, porque la palabra de Dios sería predicada más adelante en toda Europa. Y así fue como en el versículo 11 zarparon pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, dice aquí en el verso 11, y esa palabra vinimos nos muestra que el autor del libro de los Hechos, hablando en primera persona, se unió al viaje misionero. Entonces no solamente iba Silas y Pablo con Timoteo, sino que aquí en el verso 11 también se les une Lucas, el autor de los Hechos. Y el día siguiente a Neápolis, verso 12, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Tomen en cuenta que Filipos pertenecía a la provincia de Macedonia y era el primer lugar en toda Europa en donde se predicaría el Evangelio. Versículo 13. Y un día de reposo, un Shabbat, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos con las mujeres, a las mujeres que estaban reunidas ahí. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este versículo 14 tiene mucha enseñanza porque Pablo comienza a hablar la palabra de Dios, van allá fuera del río. En la ciudad de Filipos no se había reunido un grupo de 10 varones judíos, que era el grupo necesario para fundar una sinagoga. Entonces no había ni siquiera 10 hombres judíos. Por esa razón eran las mujeres las que, saliendo de la ciudad, al lado de un río, ¿verdad?, que era la costumbre de los judíos, se juntaban a leer la Torá, se juntaban a leer los salmos, a orar. Y es ahí donde Pablo encuentra a este grupo de mujeres, predica la palabra, y Lidia, esta muchacha, esta mujer que vendía púrpura, ella era de la clase alta porque la púrpura era un pigmento que se le ponía a la ropa fina, y de acuerdo al libro de Apocalipsis, la ciudad de Tiatira era una ciudad muy comercial donde se fabricaban todo tipo de prendas. Entonces el Señor, dice el versículo 14, abre el corazón de Lidia. Fíjense cómo es Dios el que abre los corazones. No es el pastor, no es el predicador, no es la persuasión del lenguaje o de las prédicas muy elocuentes lo que abre el corazón, sino que quien abre el corazón de las personas es Dios. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces Lidia invita a Pablo y a su equipo a quedarse en su casa. Seguramente tenía una casa grande donde ellos también pudieron quedarse ahí a dormir. Y a partir del versículo 16 vamos a desarrollar este tema, un milagro en la cárcel. Antes de leer los versículos siguientes, quiero enseñarles que la vida de los apóstoles fue una vida asombrosa en muchos sentidos, especialmente la vida de Pablo y de Silas. Estuvieron llenas de sucesos milagrosos, sobrenaturales, al mismo tiempo que pasaron por situaciones peligrosas, amenazadoras y de muerte. El gran apóstol Pablo, llamado el León de Dios y predicador del Evangelio a los gentiles, testifica que padeció azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, dice Pablo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado,
3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Así que Pablo padeció toda clase de persecuciones y de sufrimientos con tal de llevar el evangelio a los gentiles. Y en este pasaje que vamos a estudiar a continuación, Lucas, el autor del libro de los Hechos, nos relata uno de los días más ajetreados, más difíciles y más milagrosos en la vida de Pablo y su fiel amigo Silas. En aquellos días una mujer de nombre Lidia, como ya lo vimos, se convierte al evangelio, ¿verdad? Además, una muchachita poseída por demonios es librada milagrosamente por Dios. Un carcelero quiso cometer suicidio y la mano poderosa de Dios lo salvó del suicidio. Y todos estos acontecimientos ocurrieron en el transcurso de un día. Así que vamos a estudiarlos poco a poco. Vamos a estudiar estos hechos, estos sucesos que vivió el apóstol Pablo. Vamos a revisar primero el versículo 16 al 18. Estoy en Hechos, capítulo 16, verso 16 al 18. Vamos a ver este hecho que fue un milagro de liberación. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así que Pablo y Silas se encuentran en la ciudad de Filipos justo después de la conversión de Lidia, y les sale al encuentro esta muchachita. Dice el versículo 16 que tenía espíritu de adivinación. En el original griego dice que tenía un espíritu de pitón. Y Pitón era una serpiente o un dragón en la mitología griega que habitaba en la región de Pito, al pie del monte Parnaso en Grecia. Este Pitón o esta serpiente era supuestamente la que cuidaba el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era un templo enorme, ¿verdad? En honor a Apolos, que se había construido ahí en la ciudad de Filipos. Entonces, ese demonio, ese espíritu de Pitón, se había introducido en el cuerpo de esta muchacha. Era un espíritu bastante fuerte, diabólico, satánico, y había poseído a esta muchachita y le había dado facultades de actuar como un medium. Entonces ella recibía información, veía cosas que otros no veían y podía predecir eventos del futuro que nadie podía ver. Entonces aquí hay una enseñanza tremenda para nosotros. Los falsos dioses y los ídolos usan demonios para manifestarse por medio de personas. Cuando un falso dios, un ídolo, un cuadro, un santo, una virgen, algo que se adora, algo que se venera, ¿verdad? Se le da ese poder de veneración, se le asignan esos poderes de poder contestar las oraciones. Y entonces Satanás conoce eso. Él envía demonios y potestades que se hacen pasar por ese ídolo y que se manifiestan a través de personas. De manera que los demonios pueden poseer el sistema nervioso de un incrédulo, de una persona que no conoce a Cristo. Pueden introducirse en su mente, en su razonamiento, pueden controlar su voz, pueden controlar sus ojos y sus manos y hacer que se convierta en una especie de medium para usar ese cuerpo, para hablar por medio de ese cuerpo y manifestarse a través de esa persona que se encuentra endemoniada. Es bien importante que ustedes sepan, jóvenes, que las personas que ofrecen culto a ídolos o a falsos dioses, personas que están metidas en hechicería, santería, que es tan común aquí en México, brujería, magia negra, magia blanca, horóscopos, adivinación, brujas que las consultan por la televisión, mediums, etcétera, etcétera,
son personas que están expuestas a estos demonios y que en cualquier momento pueden ser controladas o poseídas por estos demonios. Dios prohíbe todas estas actividades. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, por favor, para confirmar esto. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Miren lo que dice aquí la Biblia. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Subraya eso, por favor. Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que si tú estás escuchando este mensaje y conoces a alguien que esté participando en adivinación, lectura del tarot, lectura de la mano, profecías hacia el futuro, bola de cristal, línea telefónica de adivinos, mandas, limpias o cosas semejantes, tú tienes que advertirle a esa persona y decirle, ¿sabes qué? Estás quebrantando la ley de Dios, estás pisando terrenos muy peligrosos, estás jugando con fuego, en cualquier momento puede ser controlado, poseído por demonios, y Dios te manda que te arrepientas, que dejes esas prácticas, porque tu vida está en grave peligro. Así, de esta manera regresamos a Hechos 16 y vemos cómo esta muchachita tenía el espíritu de pitón, espíritu de adivinación, y dice al final del 16 que ella daba gran ganancia a sus amos adivinando, era una adivina. Entonces la gente venía a ella no sé si a través de la lectura de la mano o simplemente de modo espiritual discernía ciertas cosas y les daba profecías y muchas de estas palabras se cumplían. Y desde luego los amos de ella cobraban dinero por esas adivinaciones, ¿verdad? Eran unos patrones abusivos, incrédulos y que de ninguna manera honraban a Dios. Versículo 17, regreso a Hechos 16, 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. O sea, esta muchacha seguía a Pablo, seguía a Lucas, seguía a Silas y a Timoteo y daba voces, o sea, daba gritos. ¿Y qué decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. O sea, esta niña que estaba endemoniada se dio cuenta que Pablo y todo su equipo eran siervos. Esta palabra siervo significa esclavo, alguien que está bajo la sumisión del jefe, de su dueño, en este caso Dios. Ella se da cuenta y los discierne como siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella sabía quiénes eran ellos. Los demonios saben exactamente a quién se están enfrentando. Cuando viene un siervo de Dios o tú vas y le dices a tu amigo que está en santería, a tu amiga que ya le leyeron las cartas, a tu otro compañero que ya le leyeron la mano o está metido en horóscopos o en cosas demoníacas, cuando tú vienes con la palabra de Dios, los demonios saben quién eres tú. Te identifican, saben que eres hijo o hija de Dios, ¿sí? Entonces quiero que imaginen a Pablo predicando la palabra ahí en Filipos, iba a las sinagogas, salía al río y la muchacha venía atrás de él. Y al día siguiente venía atrás de él. Y al día siguiente ahí estaba esta niña, ¿sí? ¿Y cuál era el propósito de esta muchacha? El propósito de ella era distraer a las personas para que no escucharan el evangelio. Satanás siempre va a querer distraer a las personas para que no escuchen el mensaje de Cristo. Y estos demonios actúan incluso en las reuniones de jóvenes y en las reuniones dominicales. Hay muchas personas que mientras está la predicación se empiezan a distraer, comienzan a ver su celular, se meten un chicle a la boca, están viendo a ver quién llegó.
A ver quién salió. Están comiendo papitas. Les da sueño, les da flojera. Se van al baño, se van al carro, regresan, se salen, vienen, regresan, se salen. Y esto nos habla de que hay actividad demoníaca incluso dentro de la iglesia. Satanás siempre va a querer distraerte. Que no estés concentrado en lo que se está diciendo, en la palabra que se está predicando, va a querer distraer tu atención, va a querer meterte, ¿verdad? Alguna situación que tú te distraigas, ¿verdad? Que suene tu celular, te va a querer distraer de todas formas. Vamos a ver qué pasó, versículo 18, Hechos 16, 18. Y esto lo hacía por muchos días, lo seguía muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu. Llegó un momento en que Pablo llegó el colmo, ¿verdad? Ya estaba fastidiado de esta muchachita y de la molestia que causaba, la distracción tan grande que estaba causando Satanás y sus demonios a través de ella. Y entonces Pablo se dirige a este espíritu, se dirigió al demonio, no a la niña. Observa esto en el verso 18. Pablo se dirigió al espíritu y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo se hartó entonces de escucharla y simplemente dio la orden al demonio de adivinación, al demonio de Pitón, que dejara libre a esta niña. Y enseguida, a los pocos microsegundos, el demonio salió fuera, ¿sí? Aquí hay lecciones importantes para nosotros, jóvenes. Debemos saber que los demonios son seres de maldad, que cayeron con Satanás cuando éste se rebeló contra Dios. Esto está descrito en Isaías capítulo 14, en Ezequiel capítulo 28, lo puedes estudiar en tu casa. Y que estos demonios que fueron arrastrados por Satanás pueden poseer a los incrédulos. Los demonios no pueden poseer a los cristianos, a un hijo o hija de Dios, porque nosotros somos posesión de Cristo. Cristo habita dentro de nosotros, así que ningún demonio puede poseer a un hijo o a una hija de Dios. Sin embargo, hay demonios que sí pueden atacar a los seres humanos en diferentes áreas. Hay demonios que traen depresión a las vidas, o adicciones, amargura, autolástima, orgullo, competencia, rebeldía, demonios de hechicería, de ocultismo, de inmoralidad sexual, temores, etcétera, etcétera. Así que si tú identificas que estás siendo molestado por algún espíritu diabólico, algún espíritu demoníaco, en primer lugar, debes arrepentirte de tus pecados. Si hay pecado en tu vida, si hay pecado en tu corazón, debes clamar por la misericordia de Dios. El Espíritu Santo te muestre las áreas de tu vida en las cuales estás equivocado, en las cuales estás ofendiendo a Dios, y debes clamar al Señor que en el nombre de Jesucristo Dios te libere y se lleve completamente esos demonios. Solamente la verdad te puede hacer libre, la verdad de la palabra de Dios, la verdad en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo puede liberarte de cualquier opresión diabólica. En el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es lo único que puede librarnos del poder y de las garras de Satanás. Cuando un siervo de Dios, un ministro de Dios, se da cuenta que una persona está siendo molestada por demonios, o una persona incrédula está siendo poseída por demonios, en el nombre de Jesucristo, apelando al poder de Dios, podemos reprender ese demonio en el nombre de Jesús, y ese demonio saldrá fuera de la persona, saldrá fuera de esa vida, para que esa persona pueda ser libre para conocer a Cristo. Recuerdo hace unos años que nos invitaron al radio y estábamos debatiendo con un brujo y con otra señora que decía ser medium y bruja también,
Y entonces comenzó a atacarnos, comenzó a burlarse de Cristo, comenzó a burlarse de la Biblia. Recuerdo que iba yo con un pastor y simplemente comenzamos a predicarle y a decirle, ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo, reprendemos ese demonio que tú tienes aquí, fuera en el nombre de Jesús. Ya no soportó, tuvo que salir de la cabina del radio, comenzó a decir de groserías, ¿verdad? Molestarse muchísimo, etcétera. Entonces, ninguno de estos demonios resisten el nombre de Cristo, solamente la verdad que hay en Cristo y en su palabra pueden hacernos libres. Vamos a continuar con el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 19. Vean este segundo hecho, una falsa acusación. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Los amos de esta muchacha se enfurecieron junto con Satanás, porque vieron que la niña había sido liberada del poder del diablo, y en vez de alegrarse y entregarle sus vidas a Cristo, se enfurecen y tomaron presos a Pablo y a Silas, porque la niña es la que les daba a ganar dinero. Fue tal la furia con la cual atraparon al apóstol Pablo y a su equipo, que los trajeron al foro, los acusaron de alborotar la ciudad, se quejaron de que Pablo y Silas enseñaban costumbres ajenas a las costumbres que ellos tenían en la ciudad de Filipos, los trajeron delante de los magistrados y entonces ordenaron azotarlos con varas. Y esto fue un castigo totalmente injusto. Pablo estaba predicando el evangelio junto con Silas y Timoteo y Lucas. Qué mal habían traído a la ciudad de Filipos. Esto fue una cosa terrible, una cosa totalmente injusta, una cosa que indigna, ¿no es verdad? Pero quiero que noten la actitud de Pablo y de Silas. Ellos eran verdaderos discípulos de Jesucristo. Y a pesar de la adversidad que estaban viviendo, ellos continuaron predicando y enseñando la palabra de Dios sin ningún temor, orando a solas y públicamente, arriesgando sus vidas por causa de Cristo, sin tener miedo de enfrentarse al mismísimo Satanás y a sus demonios, para reprender esos demonios en el nombre de Jesús y librar a las personas que estaban poseídas por estos demonios, porque el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, muchachos. Y estas características que vemos en ellos son características que debemos imitar. Predicar y enseñar la palabra de Dios sin ningún temor. Orar a solas y públicamente. Estar dispuestos a arriesgar nuestras vidas. Estar listos para enfrentarnos con Satanás y sus demonios, y si es necesario orar para que Dios libre a una persona del ateísmo, libre a una persona de falsas doctrinas o de falsas religiones. Allí estemos nosotros para ver el milagro de la obra de Dios sin importar las consecuencias, porque van a haber consecuencias si tú te pones a predicar a Cristo en tu escuela. Recuerdo hace muchos años en mi preparatoria, yo repartía folletos y predicaba la palabra, y se pararon 2, 3 muchachos ahí del salón y me decían: ¿sabes qué, César? Lárgate de aquí, porque aquí somos de una religión diferente, aquí somos, ¿verdad?, de la religión popular de México, y aquí tú no tienes cabida. Lárgate de aquí, que te den de baja a tus papás. Y se siente bien feo, ¿verdad? Es un chavo de 15, 16 años y estás ahí, ¿verdad?, tratando de compartir a Cristo, pero necesitamos entender que vamos a padecer por causa del Señor, de alguna o de otra forma. Miren lo que dice Pablo en la 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios 4, versículo 11. 1 Corintios 4, 11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos,
Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y en la 2 Timoteo 3:12, una declaración muy clara del apóstol Pablo dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que si tú te atreves a predicar públicamente a Cristo Jesús y todos se enteran que eres cristiano, ahí en tu secundaria, en tu prepa, en tu universidad, donde tú te encuentres en tu círculo social, algunos de ellos te van a rechazar, otros te van a perseguir, otros te van a acusar falsamente como lo hicieron con Pablo, otros te van a llevar con las autoridades, con tus papás, con los abuelos. ¿Cómo es posible que crees esas cosas? Estás en una secta, salte de ahí. ¿Estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? Es la pregunta que yo te hago, joven. ¿Estás realmente dispuesto a padecer por causa del Evangelio? ¿O eres de esos cristianos de papel que cuando viene la primera persecución se echan para atrás? Porque así hay muchos, ¿sí? Cristianos de la sociedad secreta, que cuando hay que decir que realmente eres hijo de Dios, que realmente eres cristiano, y sabes que se van a burlar, sabes que te van a rechazar, sabes que te van a voltear a ver feo, pero no te importa, porque sabes que si a Jesús lo crucificaron, pues ¿qué vamos a esperar nosotros que nos hagan? Que se burlen, que nos den de botellazos, que nos escupan en la cara, que nos corran, que nos quiten los trabajos. Pues es lo menos que podemos esperar. Si tú has padecido persecución por causa de Cristo, si se han burlado de ti, si te han difamado, si te han acusado, si te han escupido, bueno, dice la Biblia que eres bienaventurado. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo 5, 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Regresamos a Hechos capítulo 16 y vamos a estudiar un tercer hecho de este pasaje. Este tercer hecho es un castigo injusto. No solamente una acusación injusta, sino un castigo injusto. Hechos 16, verso 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este tercer hecho fue un castigo injusto a Pablo y a Silas. Después de la falsa acusación vino el castigo injusto. Los azotaron y no los azotaron poco. Pablo dice en una de sus cartas a los Corintios que en 5 ocasiones durante su ministerio recibió 40 azotes menos uno. Esta fue una de esas 5 ocasiones. Imaginen 39 azotes con los látigos romanos que tenían puntas de hierro con púas que desgarraban la piel, le desnudaban la espalda a Pablo, a Silas, a Timoteo, y el soldado romano, ¿verdad? Ahí estaba, listo para darles 39 latigazos con púas en la espalda. Esto los dejó con su piel totalmente desgarrada, la espalda destrozada y llena de sangre. Y después de este castigo tan terrible por andar predicando a Cristo y haber liberado a esa muchacha, los echaron en la cárcel, dice aquí, y le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los lleva al calabozo, a la prisión de máxima seguridad, de alta seguridad, y ya que están ahí golpeados, destrozados de la espalda, les asegura los pies en el cepo. ¿Qué era el cepo? El cepo era un instrumento de tortura romana
que consistía en 2 maderas gruesas con medio círculo agujereada cada una madera con el círculo así, la otra así, que al unirse estas 2 maderas aprisionaban los pies del reo. Así que se aseguraba uno de los pies con el cepo, con candados, se aseguraba el otro pie del reo y después se ponía una especie de palo entre estas 2 piezas de madera para que las piernas del reo estuvieran lo más separadas posible para provocarle dolores y calambres en sus piernas, para hacerlo sufrir. Así que estos hombres de Dios, misioneros, humildes, preciosos, gran ejemplo para nosotros, los encontramos aquí en la cárcel, tratados como si fueran unos viles delincuentes, asesinos, ladrones, igual que su Señor fue tratado por el Imperio Romano. Es sorprendente cuántos hombres de Dios estuvieron en la cárcel. En el Antiguo Testamento, Jeremías estuvo en la cárcel. El apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos en la cárcel. Pero es aún más sorprendente saber que quien permitió que fueran echados en la cárcel, tanto Jeremías como Juan, como Pablo aquí con sus asociados, fue Dios. ¿Quién metió a Pablo a la cárcel aquí? Fue Dios. En una de sus cartas dice que él es prisionero de Dios. Aquí estoy en cadenas porque soy prisionero de Dios. Pablo nunca le echó la culpa a Roma por haberlo golpeado y echado a la cárcel. Porque Pablo sabía que había un propósito de Dios atrás de los golpes, de los latigazos, de la sangre, de la espalda destrozada, de los puñetazos y de estar con el cepo, con las piernas todas separadas y las piernas todas acalambradas. Dios es el que tiene propósitos eternos. Si Dios está permitiendo o ha permitido que tú sufrieras algo por causa del evangelio, que alguien se burlara de ti, que tus papás te rechazaran porque tú te convertiste al cristianismo y ellos no quieren aceptar eso, si sufriste en la preparatoria, en la universidad, en un viaje misionero, recuerdo en una ocasión en un viaje misionero que le predicamos a un hombre que estaba alcoholizado y yo lo tomé así con mi mano y él me jaló así, ¿verdad? Me pegó casi a su propio cuerpo y me dice: lárguense de aquí, te voy a matar. Si siguen predicando en mi pueblo el evangelio, los voy a matar. Y traía un machete. Gracias a Dios, Dios nos libró en aquella ocasión de morir a machetazos. Pero esos sufrimientos no se comparan en nada con lo que sufrió aquí el apóstol Pablo. Recuerdo a José allá en el libro del Génesis, cómo fue echado también en la cárcel y Dios permitió que lo pusieran en la cárcel para probar su corazón y que quedara claro que José tenía su confianza puesta en el Dios Todopoderoso. Entonces, si Dios permite que tú pases por sufrimientos, dale la gloria a Él. No le eches la culpa al gobierno, ni a tus amigos, ni a tus familiares, ni a las personas que te odian por ser cristiano. No les eches la culpa. Comprende que Dios tiene un propósito atrás del sufrimiento. Voy a leerles el Salmo 105, versículo 17 al 19. Salmo 105, 17 dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. José, el del libro del Génesis, ¿recuerdas? El hijo de Jacob. Versículo 18. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. José fue puesto en la cárcel con un propósito muy especial. Si José no hubiera pasado por la experiencia de la cárcel, jamás hubiera sido primer ministro de Egipto y nunca hubiera podido ayudar a su papá y a sus 11 hermanos en el tiempo de la hambruna. Muy pocos de nosotros hemos sido echados en la cárcel, la verdad, por razones injustas. Yo conozco pocos hermanos, algunos sí. La verdad es que la mayoría nos quejamos ante pruebas muy pequeñitas. Dios en su gracia, en su misericordia, no ha permitido, yo creo, que ninguno de ustedes le quiten la ropa y le den 39 latigazos y le dejen la espalda toda descubierta, desangrada, destrozada y que los metan a la cárcel y que los pongan en un cepo. La verdad es que nuestras pruebas han sido muy pequeñitas y muchos ni siquiera aguantan las pruebas pequeñitas.
muchos se quedan sin trabajo y comienzan a reclamar. Ay, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me dejaste sin trabajo, Señor? ¿Por qué no me dieron el puesto que yo quería si llevo 25 años en esta empresa, Señor? Oh, Señor, no te entiendo nada, Señor. Ya voy a dejar de ir a la iglesia. Otros ni siquiera aguantan ni una gripita. Y ahí tienes tu gripa, ya te enfermas. Ay, ¿por qué no me sanas, Señor? ¿Por qué permites esta gran aflicción? ¿Gran aflicción? ¿Cuál gran aflicción? Otros de los chavos de los grupos de jóvenes se van del grupo cuando los corta la novia, cuando terminas tu relación sentimental porque la muchacha ya te cortó, lo que sea. Ay, Señor, esto es insoportable, me voy de la iglesia, voy a buscar otro grupo de jóvenes. O sea, ¿estamos hechos de papel o qué onda? Tenemos que aprender a guerrear, hermanos. Tenemos ya que ser maduros, en buena onda se los digo. Tenemos que aprender a resistir las pruebas que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, porque las pruebas que estamos pasando no se comparan en nada con lo que pasó Pablo y Juan y José y Bernabé y Silas. Debes aprender, mi querido hermanito y hermanita, que es Dios el que te está haciendo pasar por esa prueba para que crezcas y madures. Y en medio de tu prueba, sea una enfermedad, sea una situación difícil en tu trabajo, sea una situación difícil en la iglesia, un rompimiento sentimental que te tiene muy afligido, tienes que comprender que es una prueba y que en medio de esa prueba debes glorificar a Dios. Porque si tú glorificas a Dios vas a salir de esa prueba bien librado y vas a salir más maduro. Así lo enseña la primera carta de Pedro. Vamos a ver este versículo, 1 Pedro 1, versículos 6 y 7. 1 Pedro 1, versos 6 y 7. Dice así el apóstol Pedro, refiriéndose a la salvación que hay en Cristo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada como en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En medio de tu prueba, canta, alaba a Dios, dile gracias, Señor, gracias que me quitaste a ese novio porque era del mundo, era el nieto del anticristo, Señor. Si me hubiera casado con él hubiera sido horrible, Señor. Gracias por quitármelo, aunque me duele porque lo amaba, lo quería, Señor. Es tu voluntad. Gracias por esta prueba, Señor. Gracias que me quedé sin trabajo, Señor. Gracias que mis papás están en una situación difícil. Gracias porque estamos pasando una prueba tremenda en la casa. Señor, te exalto, te glorifico. Yo sé que tú tienes algo que enseñarme y que saliendo de esta prueba tú me vas a exaltar y voy a seguir glorificando tu nombre. Esa es la actitud correcta. Vamos a seguir en Hechos 16. Regresamos a nuestro texto y vamos a revisar un cuarto hecho sorprendente. Vamos a revisar la actitud de Pablo y de Silas en la cárcel. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, con la espalda destrozada, con la sangre corriendo por sus piernas, golpeados, semidesnudos, con los pies así separados, con unos calambres tremendos aquí en las pantorrillas, en las piernas, dice en la Biblia que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Por favor, noten la actitud de Pablo y de Silas. Habían abusado de ellos. Habían recibido una acusación injusta, un castigo injusto. Estaban en la cárcel, desgarrados de la espalda. Y cuando uno ha sido golpeado, cuando una persona está golpeada, normalmente está enojada. Está resentida porque los golpes no solamente se sienten en el cuerpo, también se sienten en el alma. Y si a ti te robaron o te golpearon o ¿verdad? Te insultaron, te pusieron una golpiza, inmediatamente ya cuando estás bien librado de eso, más o menos, sientes un coraje, un enojo, comienzas a reclamar, comienzas a insultar, comienzas a exigir justicia. Y Pablo y Silas no hicieron eso. Pablo y Silas no presentaron ninguna denuncia ante el Ministerio Público de Roma. Pablo y Silas no comenzaron a quejarse. No se registra que Pablo le haya dicho a Silas, oye Silas, ya sabes que hasta aquí llegamos, mano. Segundo viaje misionero. Si esto es servir a Jesús, mira, mejor nos regresamos a Jerusalén, mano, allá con Pedro, nos sentamos allá en una banca y nos olvidamos de todo esto. Esto está de locos, nos van a matar, Silas. Si esto es servir a Jesús, que alguien más lo haga, mano. No se quejaron, no hablaron injurias,
no insultaron a sus acusadores, no reclamaron a nadie, ni tampoco le reclamaron a Dios. No le dijeron, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, permites esta cosa tan terrible? Pablo y Silas estaban orando, porque lo mejor que puedes hacer en medio de una prueba es orar. Y también estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas oraban y alababan a Dios con cantos. ¿Cuál te sabes, Silas? No, pues yo me sé a esa del Señor es mi pastor. Pues vamos a cantarla. El Señor es mi pastor. No, yo me sé esa de muros cayendo están. Vamos a echarnos la de muros cayendo están. Yo me sé la de la bendición. Vamos a bendecir a Dios. Estaban cantando y además lo hacían en voz alta, de tal manera que los presos los estaban escuchando. Es muy importante, lección muy, muy grande en tu vida. En medio de tus pruebas, de tus lágrimas, de tu sufrimiento, debes aprender. Y yo también debo aprender a orar y alabar a Dios y dejar de quejarnos. Deja de quejarte de tus circunstancias, por favor. Deja de echarle la culpa a tus papás, al gobierno, al maestro, a la escuela, a la situación económica, al país, al pastor. Deja de culpar a los demás y comienza a orar y alabar al Señor. Porque cuando Dios ve esa actitud en ti, que en medio de tu prueba estás orando y cantándole alabanzas, Dios va a obrar un milagro. Vean lo que dice el Salmo 32. Salmo 32, versos 6 y 7. Qué lecciones tan grandes hay en este pasaje de Hechos. Salmo 32, versículo 6 y versículo 7. Dice así: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer cuando estás enfermo en la cama de un hospital? Cantar alabanzas al Señor. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer ahora en el tiempo del coronavirus? Si tú estás infectado, si te estás contagiado, cantar alabanzas al Señor y orar a Dios. ¿Sabes qué puedes hacer si terminaste tu relación con tu novia, con tu novio y sientes un dolor en tu corazón, te deprimiste, dejaste de comer 5 días, hijita? Alabar, orar a Dios, cantar alabanzas a Dios. Cuando Dios ve esa actitud, Dios está a punto de obrar un milagro en tu vida. Regresamos a Hechos capítulo 16. Vamos a revisar un quinto hecho en este pasaje. Hechos 16, 25. El quinto hecho es un milagro en la cárcel. El título de este mensaje es así: un milagro en la cárcel. Verso 25. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Impresionante. Comienza un terremoto en toda la región de Turquía y de Grecia. Es una región sísmica, hay temblores a cada rato, pero este terremoto fue grande, megaseismos en el griego, megaseismos, un sismo de gran magnitud, tal vez de 6, 7, 8 grados Richter, no sabemos. El caso es que los cimientos de la cárcel se comenzaron a sacudir y todas las puertas de las celdas comenzaron a romperse, las cadenas de todos los presos se soltaron milagrosamente. Cuando cantamos cánticos de liberación, milagros sobrenaturales ocurren en nuestras vidas. Mientras oramos y alabamos al Señor, su Espíritu Santo puede estar abriendo puertas de libertad, rompiendo cadenas de esclavitud en tu vida. Dejemos de quejarnos de nuestras circunstancias, porque Cristo no pagó en la cruz el precio de nuestra salvación para que vivamos quejándonos o deprimiéndonos. Fuimos librados de las cadenas de la muerte, de las cadenas del infierno.
Y Cristo hizo esto por nosotros para que vivamos en gozo, en alegría, a pesar de las circunstancias, orando, alabando, glorificando el nombre de Dios. Y Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer milagros. Recuerdo en algún viaje misionero que tuvimos, había un muchacho que estaba encerrado en una casa con cadenas, literal lo tenían amarrado así con cadenas en un cuarto, muchacho de 17 años con un problema espiritual y mental muy grande, era agresivo, era violento, mordía a los papás, no quería comer, ahí en el cuarto se hacía sus necesidades fisiológicas, olía horrible, estaba espantosa la escena y nosotros supimos de él cuando llegamos a ese pueblo y comenzamos a orar y a clamar a Dios entre los hermanos varios días. A los 3 días mandamos una comisión de hermanos, llegaron allá a la casa, se convirtieron los papás y los papás les decían, por favor no entren al cuarto porque los puede matar, los va a morder y es muy agresivo, los puede agarrar a golpes. Era un muchacho grande como de 1,80 de estatura, de unos 90 kilos, de unos 18 años de edad, y los hermanos les pidieron a los papás que abrieran la puerta del cuarto, abrieron la puerta del cuarto, los hermanos estábamos orando por allá, cantando alabanzas y comenzaron a predicarle el evangelio. Y este muchachito, a medida que escuchaba la palabra de Dios, los demonios se le iban saliendo uno por uno a gritos, a vomitadas, manifestaciones tremendas, hasta que este muchachito estaba totalmente limpio, como la muchacha que liberó Pablo, igualito. Y al día siguiente estaba en el servicio de la iglesia glorificando al Señor y recibiendo a Cristo en su corazón. Así que nosotros fuimos llamados hijos del Altísimo. En nosotros reside el poder de Dios, el poder de Cristo. Y si tú crees en la oración, en lo que estamos viendo aquí, en la alabanza, murallas van a ser derribadas, las cadenas se van a romper. La persona que tú menos pensaste que se iba a convertir, se va a convertir a Cristo. Tu amigo que está endemoniado, tu amiga que está en la adivinación, tus amigos que están en la falsa religión, van a venir a preguntarte y los demonios van a salir huyendo porque no resisten la alabanza, no resisten la adoración. Salmo 107, versículo 13, para ilustrar estas verdades. Salmo 107, versículo 13. ¿Qué dice el Salmo 107, 13? Dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Dios con su poder es capaz de abrir las puertas de la prisión. Si tú estás preso en una cárcel y recibiste a Cristo en tu corazón y te echaron tal vez 15, 20, 40, 80 años de condena, Cristo puede romper esas ataduras para que tú lo conozcas a Él, y aunque permanezcas en la cárcel ya estás libre en Cristo, y Dios también puede permitir que tú salgas mucho antes de lo que tú estabas pensando de la cárcel. Pero es importante que lo alabes, que ores a Él, que tengas fe en Él. Vamos al versículo 27 para ir cerrando este tema. Vamos a ver este sexto hecho, un intento de suicidio. Hechos 16, 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Así que el sexto hecho que observamos en este pasaje fue un intento de suicidio. Por supuesto, el carcelero sabía que su destino sería la muerte cuando lo encontraran, ¿verdad?, con las puertas abiertas de la cárcel. Todos los presos se hubieran escapado, lo hubieran matado a él las autoridades. Pero Pablo, usado por Dios, le salvó la vida al carcelero, ¿sí? Ningún preso había oído, ¿sí? ¿Sí? Sino que todos los presos se encontraban ahí afuera de la cárcel. Y quiero decirte que muchas personas se parecen al carcelero de Filipos cuando se encuentran ante una situación desesperada y creen que ya no hay salida, piensan en suicidarse. Las personas que no conocen a Dios y están en una situación apretada, en una prueba tremenda, en un callejón sin salida, piensan inmediatamente en suicidarse. Y hay un alto porcentaje de jóvenes, incluso en la iglesia, que han pensado en suicidarse, en quitarse la vida. Esto es terrible. Los jóvenes que están pensando en quitarse la vida porque hay problemas en tu casa, ya no pudiste seguir con tu escuela, tuviste una situación difícil, te enfermaste o lo que fuera,
Y si tú estás pensando en quitarte la vida, es porque estás bajo la influencia de demonios, como ya lo vimos. Y en este momento, en el nombre de Jesucristo, sé libre. Debes arrepentirte y entregarle tu vida a Jesús. Debes pedirle perdón a Dios por haber pensado en quitarte la vida, en pensar que la vida ya no valía la pena, porque Dios es el que te dio la vida. Dios es el que decidió cuando tú fuiste engendrado en el vientre de tu madre, y Dios es el único que puede quitarte la vida. Tú no tienes ningún derecho a quitarte tu vida. Así que si tú eres una persona depresiva, eres un muchacho, una chica que te deprimes con facilidad y que estás así con la cabecita baja y todo el tiempo triste, y hay pensamientos en tu corazón: ya para qué voy, ya para qué sirvo, ya para qué, mejor me quito la vida, no tiene sentido mi vida, mejor me suicido. Tú debes arrepentirte, tu vida es valiosa, tu vida fue creada por Dios. Tú eres un rey, sacerdotes, dice la Biblia en Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes. Somos importantes para Dios. Y debemos orar por nuestro país, porque en México ocurren más de 6,500 suicidios al año, y la mayor de estos suicidios son entre jóvenes entre 20 y 29 años, más o menos de la edad de todos ustedes. Si tú has pensado en suicidarte, yo quiero decirte que Dios puede librarte de la muerte. Debes correr a los pies de Jesucristo para arrepentirte de este pecado y pedirle que te haga libre de esos pensamientos de suicidio. De esta manera, el carcelero de Filipos, al escuchar la voz de Pablo y ver a los presos ahí afuera, en ese instante él reconoció el poder de Dios. Se arrepintió y le pidió a Pablo que le predicara el evangelio. Y aquí vamos a terminar con el séptimo y último hecho de este pasaje, versículo 30, Hechos 16:30. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más importante de cualquier ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Kurios Jesús Christos en el griego, el Señor, el soberano, el gobernante, Jesús, el Mesías, Jesús el Cristo. Cree en el Señor, cree en Jesús el Cristo como tu Señor, y serás salvo tú y tu casa. Aquí Pablo le predica el evangelio en pocas palabras. Y es la misma pregunta que se hacen muchos jóvenes: ¿cómo puedo hacer para ser salvo, pastor? Yo quiero ser salvo, pastor. ¿Tengo que seguir cuáles reglas, pastor? ¿Tengo que ir con los mormones a seguir sus reglas, el catolicismo, a seguir los sacramentos, con los testigos de Jehová, convertirme a ellos, a sus sacramentos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ninguna religión te puede salvar. El único que te puede salvar es Jesucristo. Y tú debes creer en Él. La palabra creer, pistis del griego, significa poner toda tu fe, toda tu confianza en la persona del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo, que Él sea tu Señor, que Él te gobierne, que Él sea tu jefe, el que manda, el capitán, el general del ejército de tu vida. Y si tú crees en el Señor Jesucristo y crees que Él murió en la cruz por tus pecados y resucitó de los muertos, y tú le entregas tu corazón, entonces tú serás salvo. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Un milagro en la cárcel y un milagro en la casa del carcelero. Este hombre se entregó a Cristo. Comprendió que era un pecador, comprendió el mensaje de salvación y le entregó su vida a Jesús. Joven, jovencita que me escuchas, ¿no quisieras en este momento entregarle tu vida a Jesús? ¿No quisieras conocer a ese Dios maravilloso, sobrenatural, maravilloso, precioso? ¿No quisieras recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador? Él es la única esperanza de la humanidad en medio de este tiempo de crisis. Él es el único que puede salvarnos de las garras de Satanás y del infierno. Se llama Yeshua, Jesús, el Mesías, Jesús el Cristo. Abre la puerta de tu corazón, no importa de dónde vengas tú, no importa los pecados que hayas hecho en tu pasado, ven así como estás en este momento, ven al Señor Jesucristo y serás salvo. Lo único que tienes que hacer es una oración de fe con todo tu corazón, donde te arrepientas de tu pecado, de tu soberbia, de tu maldad, de tus deseos de ir en contra de Dios, de tus deseos de quitarte la vida, y le entregues tu alma. ¿No quisieras acompañarme en esta oración? Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias
por este pasaje precioso, Señor, porque aprendemos principios espirituales importantísimos. Aprendimos, Señor, que tú tienes control de nuestra vida. Aprendimos que tú puedes permitir que nos azoten, que nos persigan hasta que nos echaran en la cárcel. Cualquier prueba y sufrimiento viene de ti. Aprendimos que no debemos de quejarnos, Señor. Que no debemos de comenzar, Señor, con una actitud negativa, Señor, contra ti ni contra nadie. Y aprendimos, Señor, que tú haces milagros cuando nosotros oramos, cuando nosotros te glorificamos en la alabanza. Aprendimos que tú salvas a aquellos que creen en ti. Y en este momento, si tú quieres entregarle tu corazón a Cristo, dile estas palabras después de mí. Dile: Señor Jesús, te entrego en este instante mi corazón. Reconozco que he pecado, que he vivido en contra de ti. Reconozco, Señor, que he mentido, que he sido orgulloso, soberbio. Reconozco que me he involucrado en alguna falsa religión o en actividades de hechicería, de brujería, de ocultismo. Reconozco que me he querido quitar la vida, que he pensado en quitarme la vida. Y en este instante me arrepiento, Señor. Con todo mi corazón te pido perdón y decido creer en tu Hijo Jesucristo. Yo creo en ti, Jesús. Díselo en voz alta. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados, para librarme de las cadenas de maldición y del diablo. Señor, te recibo en este momento como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Echa fuera de mí todo demonio, Señor. Todo espíritu malvado que me esté afligiendo, que me esté atormentando, fuera en el nombre de Jesús de mi vida, Señor. Hazme libre, Señor. Te recibo como mi Dios, como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias. Te doy las gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Jóvenes, ha sido un privilegio compartir la palabra con ustedes. Escríbanos por favor ahí en el Facebook, en YouTube. Queremos escucharlos, queremos ver sus comentarios. Y los esperamos la próxima semana. Vamos a estar revisando Hechos capítulo 17, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de